Hola mis queridos amigos, y acá está lo que debo de lo que me consultaron con lecturas de Marsella con menores. Entonces hay dos maneras de leer Marsella con arcanos menores, la manera de interpretarlos. Una tiene que ver con colocar en los oros y en las copas el lado positivo de estos menores y en los bastos y en las espadas el conflicto, y otra es asociarla directamente con su arcano mayor. Entonces vamos a barajar, vamos a parar y voy a preguntar situación laboral de X persona, varón de 35 años, por ejemplo, ¿no? Voy a colocar el pasado, voy a colocar el presente y voy a colocar el futuro. Muy bien, entonces fíjense lo que decíamos, si lo tengo que ver con benéficas y maléficas de alguna manera y entre comillas, muy entre comillas, para que no se ofendan, en el pasado, lo primero que veo es cartas de bastos, entonces significa que en el pasado la persona tenía un trabajo y que este trabajo le agradaba. ¿Cierto? ¿Qué pasa en el presente? Hay una carta de conflicto que tiene que ver con ese pasado y seguramente algo que él toma como una traición, pero que obviamente tiene el apoyo para solucionarlo. Y estas cartas muchas veces hablan de avanzar a través de la cooperación de la pareja, ¿no? ¿Qué pasará en el futuro? Bueno, acá tenemos el emperador, que es él en este caso, y fíjense qué cartas positivas. Primero, acá tenemos el 8 de bastos y tenemos el 7 de oros como un resultado positivo. El 8 de bastos, como basto, como elemento, nos va a hablar del esfuerzo. Fíjense acá, 7 y 9 en el pasado, cartas que tienen que ver con el carro, con el avance, con la confianza, con la experiencia del ermitaño, si lo asociamos con los arcanos mayores, acá se transforma en un 8, es la carta de la justicia. Y justamente esta persona está reclamando a nivel justicia que le devuelvan su lugar de trabajo, y parece que otra vez tenemos el carro y es la esperanza cumplida, ¿no? Si lo queremos leer en vertical, vamos a tener que del pasado, donde el 7 asociado al carro y al palo de bastos tiene que ver con el fuego, tiene que ver con los proyectos y el trabajo, el presente y el futuro, que se ve mejor y es donde él más influencia va a tener. Lo que pasa en el medio es otra vez, pasamos del 9 de cerrar un ciclo a un 8, equilibrar con la justicia, otra vez el palo del trabajo, y acá tiene el apoyo de sus seres queridos, y lo que sería en el futuro, si lo queremos leer en columnas, de la misma manera, algo que se cierra, ahora se está reclamando con un gran aprendizaje, que es lo que nos trae la justicia en el ámbito del afecto también, entender el apoyo, buscar seguridad y estabilidad a través de estos afectos, para luego materializar sus deseos. Incluso lo que mejora en el futuro de esta persona también es el tema económico. Vamos a preguntar, supongamos que para esta persona, pero para su pareja, ¿cómo lo está viviendo la pareja? Y ella pregunta desde el lugar afectivo. Entonces, vamos a hacerlo de otra manera. Si quieren, para terminar de verlo de esta misma forma, acá está el pasado. Había seguridad y estabilidad económica, no había problemas. Luego en el presente hay un cambio de situación y otra vez aparece el reclamo de la justicia, y acá parece que está el apoyo, están los niños, esto tiene que ver con los niños de la pareja, ¿cierto? Pero esto también es la llegada de buenas noticias seguramente. Y fíjense lo que pasa acá. A nivel amoroso, porque para ella estamos preguntando a nivel amoroso, acá hay algo que si tiene que ver con el trabajo de la persona, bueno, seguramente acá está otra vez el tema que florece. Si lo vemos desde la simbología de los Marsella, fíjense que algo que acá no florece y que se cierra, todo este ciclo que está acá es una trama que se cierra, aunque deja ver situaciones de dolor, de pesar, y es un 9, tiene que ver con nuestro eremita, ¿cierto? Algo que llega a su final y que ahora empieza a florecer en el ámbito laboral, algo que avanza, ¿no? Proyectos que tienden a concretarse.
Ahora, si esto mismo lo viéramos en el amor, ¿qué pasa en el futuro con el amor? Bueno, si vemos los bastos como cartas de tensión en las relaciones, acá también va a haber momentos de prueba para la pareja. Incluso si lo viéramos en diagonal, la relación de pareja empieza a aclarar sus dudas y los problemas que pudo haber habido para ver de qué manera avanzan. Pero en el amor, el basto nos indica tener que vencer algunas dificultades. Acá lo veríamos como un palo que refleja metas y proyectos compartidos, pero siempre buscan una lucha, una tensión, el ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera. Del mismo modo, la seguridad económica ahora acepta un reto, un desafío y está en proceso judicial. Fíjense que por un lado esta carta es interesante como liberarse de deudas y es como un maná, una ayuda que llega del cielo, pero también es una carta de fragilidad y de crisis, ¿no? Entonces se ve que el futuro para la pareja, para la otra parte, para la mujer, se ve un poco tenso y esto es lo que deberíamos advertirle con la carta del centro que dice presta atención. Si lo vemos en tiradas más pequeñas, más del día a día, y vemos pasado, presente y futuro, bueno, y acá lo hacemos de estas tres maneras. Fíjense que salieron tres cartas que son arcanos menores, significa que los problemas son un poco del día a día. Acá tenemos la primera carta que es una carta positiva. Si lo vemos de positivo a negativo, en el pasado una buena comunicación, ¿cierto? Incluso la pareja, los hijos, hubo algunos cambios que seguramente fueron a favor, buenas noticias, incluso pudo haber habido un nacimiento o algo que tiene que ver con la casa, algún festejo quizás también, ¿cierto? Pero fíjense qué pasa acá. Si este es el presente está encerrado en un conflicto, ¿no? Entonces esto que tiene que florecer, que en el pasado estaba a punto de estallar y de dar algún fruto, ahora mismo está atravesando un bloqueo, un encierro, por cuanto esta florcita está como encerrada, atrapada en conflictos que tanto pueden ser peleas, discusiones, como temas burocráticos, papeles, etcétera, que va a tener un final con tensión, pero ya empieza a relajarse porque pasamos de espadas a bastos. El 10 es un cierre y este cierre dará nuevo fruto. Fíjense como la flor que estaba encerrada empieza a abrir sus hojas hacia los lados, hacia los laterales, o sea que esto que está pasando afecta también a las personas del entorno que antes estaban bien, pero ahora están atravesando cambios. O sea, en el futuro, el desenlace de la situación del presente atravesará cambios. Ahora, ¿qué pasa si esto mismo lo queremos ver relacionado a los arcanos mayores? Acá vamos a tener el Papa. El número 5 es el jerarca, el sumo sacerdote, el Papa, que va a estar reflejándose en el ámbito del amor, la familia, con la comunicación, con la educación, el aprendizaje, la ética, la moral, todo lo que implica el Papa, la educación de los hijos, quizás. Acá pasamos a un emperador. El 4 siempre va a estar asociado a la figura del emperador y claro, el conflicto es de él. Y este conflicto se ve que lo tiene encerrado, atrapado y muy estresado seguramente. En el futuro aparece la rueda de la fortuna, dando un cambio justamente en el ámbito de metas y proyectos. Y seguramente será para él, ¿no? Entonces, por un lado trae un alivio, algo se soluciona, hay un cambio. Incluso podemos sacar otra carta para ver qué cambio. Y fíjense qué pasa acá. La tensión del 4 pasa a 3, o sea que baja el grado de tensión. Pero si el 4 es él, 3 es ella, la emperatriz. Y es como que veíamos que en el futuro hay un cambio que la va a estresar a ella seguramente, ¿cierto? Le va a presentar desafíos a ella seguramente. Y esto puede implicar estudios si quisiera estudiar o movimiento que puede traer ciertas dificultades. Ahora fíjense que si esto antes estaba atrapado, esta espada lo corta, pero ¿cómo lo corta? Con el rojo de la pasión. Lo corta de una manera un poco brusca, agresiva, entonces puede haber una pelea, una discusión, como ya lo vimos, o tener que usar mucha inteligencia para destrabar los asuntos y reacomodarse, y esto va a ser un tema de ella si está asociado a la emperatriz por un lado, y a la expansión y al crecimiento, por otro lado, que es otra de las situaciones que implica nuestra emperatriz. Si lo quisiéramos ver en tiradas a favor y en contra, vamos a sacar el tema.
el tema, otra vez un final, y un final que tiene que ver con las emociones de la persona, ¿cierto? Y es un final que puede ser un final feliz porque esta copa va a derramar y va a llenar estos 9 vasos. Incluso puede anunciar un casamiento o un embarazo, va a depender de la situación presente, ¿no? Vamos a sacar 2 cartas, lo que está a favor de esto y lo que está en contra de esto. Bueno, lo que está a favor, el 5 tiene que ver con el diálogo, con la comunicación, con la inteligencia para poder resolver, si fueran temas de peleas, discusiones, si fueran temas de luchas y conflictos, lo pueden resolver, pero lo que tienen en contra es que eso puede provocar un movimiento, un alejamiento, ¿cierto? Entonces el 10 es un final de ciclo, es la rueda, ¿cierto? Lo va a mover el Papa con temas burocráticos, administrativos, peleas, o si no será un asesor, ya sea el que resuelve el problema que tengan, y si no un jefe, por ejemplo, ¿no? O él como la persona que tiene algo que transmitir, que comunicar, que va a traer un cambio a la relación. El 5 es un número de cambio. Pero fíjense que lo malo que esta situación puede desencadenar con que alguien se aleje, se vaya, o que esta sea la persona que interfiere. Incluso si es la situación anterior donde se resuelve el trabajo laboral, la dificultad que él tiene ahora a nivel legal con su trabajo, esto puede provocar un desplazamiento y que cuando se resuelva el asunto tenga que desplazarse, alejarse, y esto traiga algún tipo de conflicto y reacomodación para la familia, ¿cierto? Entonces esta es la manera de ver nuestros arcanos menores en Marsella. Para que se vea el dibujo y cómo va creciendo la situación de los oros hasta llegar a su completitud. Lo que nos muestra el dibujo tiene que ver con este progreso del que estoy hablando, ¿no? Fíjense, por un lado tengo un as, que siempre va a hablar de algo nuevo, una gran oportunidad, ya sea a nivel económico, ya sea en reconocimiento, en todo lo que nosotros valoramos, que se escinde y se divide en 2 oportunidades o infinitas oportunidades, como lo dice su. O va a tener que ver desde el lugar de la papisa, la persona que nos apoya. Entonces, todos los 2 van a tener referencia de la papisa, mientras que todos los ases van a tener referencia del mago. Entonces, todos los 3 van a tener referencia de nuestra emperatriz. Bueno, esta carta sería interesante que se separara. Todos los 3 van a tener que ver con nuestra emperatriz, todos los 4 van a tener que ver con nuestro emperador, en el sentido del orden, de la responsabilidad, de la seguridad y de la estabilidad. En este caso estaríamos hablando a nivel económico, ¿cierto? Entonces, los 6 van a tener que ver, acá no puedo separar el Papa porque no se quiere separar. Salieron juntitos, no sé por qué, pero bueno, así son ellos, ¿no? Entonces, acá está el Papa nuevamente, entonces el problema es del juicio, acá no del Papa, ¿cierto? Entonces, va a tener que ver con transmisión, comunicación, novedades, firmas de papeles y documentos por la referencia al Papa. El 6 va a tener que hacer en elecciones o apoyo o repartir a nivel económico. El 7, una carta del carro, del avance, va a tener que ver justamente con proyectos que avanzan o incluso inversiones que podemos hacer en viajes o en temas de compra-venta de autos, por ejemplo, ¿no? El 8 va a tener que reflejar de alguna manera a nuestra justicia, temas judiciales, el dinero que puede provenir de la justicia. La rueda va a tener que ver con nuestra carta 10, ¿cierto? Entonces, el reflejo del 8 siempre va a tener una parte de lo legal, de lo ético, de resolver, de herencias, del dinero, la economía, la seguridad, la estabilidad, el equilibrio que viene por parte de temas que están asociados a burocracia, administración, legado, justicia, reclamos, etc. El 9 va a tener que ver con
nuestro eremita, situaciones del pasado, y fíjense visualmente, ¿cierto? Cómo acá se escinde, acá se multiplica, acá con el 4 se estabiliza, acá se empieza a gestar algo nuevo, esto nuevo encuentra su estabilidad en el cielo y en la tierra, va a dar fruto de expansión hacia la parte cielo que tiene que ver con nuestras metas y propósitos, y en el 8 se estabiliza, en el 9 empieza a gestar algo nuevo, algo que sale a la luz y que se manifiesta en el 10 en el equilibrio total, por eso las monedas cambian, ¿cierto? Entonces es la rueda de la fortuna, el ámbito de estabilidad, seguridad, economía, etcétera, ¿no? Si lo vemos en el ámbito de los bastos, acá vamos a tener esto mismo, pero ya en situación de planes, proyectos, de las tensiones que pueden surgir acá. De esta manera, estos van a ser nuestra familia de bastos. Acá lo vamos a tener en el ámbito de lo que tiene que ver con el otro, y acá, bueno, vamos a tener la familia y el pensamiento de esa familia, que van a ser todos de la misma energía activa y dinámica. Entonces el as de bastos en el mago va a tener, ¿qué recurso tomó el mago acá? Justamente la varita, el poder, el deseo, la energía, la voluntad, y acá encuentra en el otro la cooperación o el conflicto. En el 3 es la búsqueda de esa aventura de expansión, pero fíjense que también hay una atadura. El centro empieza a solidificarse, y si es un palo de tensiones, de retos, de desafíos, esto es lo que empieza a crecer en el centro hasta llegar a su máxima tensión en el 9 y cerrar un ciclo y empezar a florecer nuevamente al costado, ¿no? Por eso decimos como palo de tensión. ¿Para quién? Para las personas que son más receptivas, más pasivas, más femeninas. Para las personas que son dinámicas, masculinas y activas, esto es energía pura, esto es lo que ellos quieren. Desafíos, retos, etcétera, ¿no? Entonces llegamos a un punto en el que fíjense que se empieza a duplicar lo que va a ser la resistencia, ¿no? En todas las cartas que empiezan a cruzar, empieza a duplicarse, a multiplicarse la resistencia como el camino cruzado que forma esta X. Y por otro lado, fíjense cómo la flor que empieza a florecer, valga la redundancia, en el 8 y en el 9 desaparece. Acá se cierra un ciclo de algo que ya dio su fruto, ya dio su flor y necesita reinventarse, reinstalarse, ¿no? Entonces todo el fuego acá que inicia con mucho poder y mucha pasión, llega hasta el 6, da su flor, da su fruto, da su avance y empieza a decaer, a decrecer, porque los conflictos, las luchas se incrementan o porque la pasión se apaga, ¿no? Entonces de la misma manera vamos a ver esto en el palo de las espadas, que es el palo más conflictivo, y acá está el bloqueo, ¿cierto? Recuerden que este palo ve todo desde un lugar, Marsella quiero decir, no el palo en sí, sino que Marsella, al revés del Rider, ve todo en positivo salvo que vean cartas invertidas. Acá son las cartas invertidas las que me van a decir, ¿cierto?, que esto es un conflicto, que esto es un problema. Mientras tanto, siempre la persona va a tener la claridad, la iluminación para poder resolver cualquier problema. Y de esto va, ¿no? Entonces, las espadas van a tener que ver con luchas y desafíos donde la inteligencia, ya no el poder de la voluntad y la fuerza, ya no los recursos económicos y materiales, sino el pensamiento, la astucia, la inteligencia, los planes, los proyectos, son los que se ponen de manifiesto. Y de la misma manera que pasaba con el otro palo, fíjense que acá se va formando como una ola que se repite, ¿no? Si nos damos cuenta, como todo parece que está conectado, uno está conectado al otro, ¿no? Entonces, el mago asociado al elemento espada, una idea, un plan, una estrategia, un reto, un desafío, donde encuentra en el otro la cooperación o el obstáculo, acá un secreto que se puede revelar, que puede amenazar la relación, incluso la puede cortar o puede liberarnos si tiene que ver con esa astucia. Y luego tenemos la carta del 4, que nos pasó con el 4 de espadas.
A ver por dónde lo perdimos. Acá está nuestro 4 de espadas, que va a tener que ver con el emperador, y estas son las personas que nos pueden ayudar a resolver los conflictos. Acá todavía tenemos flores, todavía tenemos ilusiones y esperanzas, pero poco a poco se van marchitando, van a quedar atrapados en el centro hasta llegar al número 8, la carta de la justicia, que es el vacío mental, es la concentración, es el máximo poder de inteligencia y de control y dominio de la mente para poder resolver, ¿cierto?, estos bloqueos que están acá. Liberar, encontrar la luz, aquello que buscaba nuestro eremita, la inteligencia, la sabiduría, la solución al conflicto, y de esta manera guardar las armas, dejar de pelear y cerrar esta pelea. Entonces acá lo mismo, ¿no? La tensión en los círculos va creciendo, nos va dejando atrapados en estos retos y desafíos cuando nos damos por vencidos. Y entonces la flor que estaba en el centro también se empieza a marchitar hasta desaparecer, ¿cierto? Y esto es lo que nos desgasta. Lo mismo va a pasar en el ámbito del amor y las ilusiones. Como es un palo ya benéfico, ya positivo, se va a considerar que lo que crece acá tiene que ver justamente con el amor y el afecto en estas relaciones, en este grupo de personas, ¿cierto? Entonces, ellas son las que saben querer, cuidar, amar y por ende buscan lo mismo. Buscan relaciones, simpatías, todo aquello que les devuelva la idea de ser queridos. Entonces acá lo bueno crece hasta desbordar en todas las demás copas, ¿cierto? Entonces tenemos el as, que es una gran posibilidad que nos desborde emocionalmente en el ámbito del amor, de la casa, de la familia, de la creatividad, de lo que hacemos, de los embarazos, de lo que fuera. El mago tomó la copa. Acá la papisa tiene que ver justamente con los afectos y los amores, encontrar la relación ideal para poder expandirla a través de la gestación, a través del hijo, encontrar la seguridad y estabilidad en el hogar, la casa, la familia, ir a más, ¿cierto? Comunicar, educar a los otros, a nuestros seres queridos, encontrar el equilibrio en la relación con el otro y siempre fructificar e ir a más, a avanzar. Todo lo que aprendí para dar, para poder avanzar en la relación y encontrar esto, ¿cierto?, que es el sano equilibrio que nos propone siempre la justicia, ¿no? Lo que tiene que ver con resolución de conflictos, lo que tiene que ver con el compromiso, cuando una relación se va conociendo y se va estructurando hasta llegar a avanzar hacia una nueva etapa, lo que sería el compromiso legal, el casamiento, la boda, el aprendizaje, el equilibrio en el plano mental, físico, espiritual y el desborde de esto y la continuidad en esa nueva familia que se forma, ¿no? Así que bueno, muchas maneras de ver lo mismo, súper interesante para poder trabajarlo, y siempre recuerden que van a tener dos maneras, ¿no? ¿Cómo resultará mi examen? Acá está la propuesta, acá está justamente el Papa, que tiene que ver con los estudios, los exámenes, etc. Acá está el examen propiamente dicho y la persona, y acá está mi personaje, la que pregunta si está estudiando o no. Entonces fíjense la mirada, ¿no? Como la persona que le va a tomar el examen va a ver lo que ella conoce o no sabe. Entonces la persona está haciendo lo que le gusta, quizás está dando el último examen, está terminando, ¿cierto? Pero claro, necesita lo que le pide acá el ermitaño, ¿no? La soledad, la introspección para poder estudiar y estar bien preparada para ser esta chica inteligente. Y acá me queda el Papa y la papisa, ¿cierto? Unidos por el triunfo y el título que me puede dar un rey de espadas. El rey sería llegar a lo máximo. Es el emperador puesto en el ámbito del conocimiento, de la sabiduría. Siempre que la persona esté preparada. Espero que les haya gustado.